Carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 1 en adelante. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hermano, estos son pasajes que han causado muchas situaciones a través de los tiempos en la iglesia, sobre todo del verso 3 en adelante. Acá el escritor de los Hebreos nos muestra el peligro que significa como creyente, como cristiano, el no crecer, el no prepararse para ir alcanzando esa madurez de la cual la palabra de Dios nos habla y nos enseña. Nos habla del peligro que existe en que los que han creído se queden en los primeros rudimentos, y con los primeros fundamentos. Muchos hermanos han creído en el Señor, por eso es que están en la iglesia, pero no han avanzado nunca espiritualmente. Nunca han buscado esa perfección a la cual Dios quiere llevarnos en Cristo Jesús. Piense usted, ¿qué sería de alguien que quiere edificar su casa y echa los fundamentos, es decir, las bases, y nunca edifica arriba de ella? ¿Cuándo terminará la casa? No puede estar siempre echando los fundamentos. Los fundamentos se echan una vez y después se edifica sobre ello. Ahora piense en los cristianos que reciben, ¿no es cierto?, las doctrinas básicas, ¿no es cierto?, como fundamento de la fe en Dios, y que después no crecen. Esto es lo que causa tanto problema a la iglesia, y que después vamos a ver el peligro que corren. Es necesario entender, hermanos amados. En este caso acá el escritor de los Hebreos dice, por tanto, dejando ya los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Es decir, no podemos estar hablando siempre de lo mismo. Hemos creído, eso es así. Amén. Tenemos que ir agregando, edificando, sobre los fundamentos, ¿no es cierto? Y vamos para adelante, camino, que dice el escritor, a la perfección. Quiere decir que hay una perfección. De eso nosotros estamos hablando mucho en estos tiempos, pero sucede que está pasando algo y es a causa de que muchos se quedaron. ¿Cómo se quedan? ¿Por qué? Porque cuando vienen las enseñanzas y las doctrinas, no las estudian. No se trata de oír solamente. No se trata de venir al culto y decir qué lindo mensaje. Hay hermanos que cuando sale al patio, después de haber terminado el culto, la reunión, usted pregúntele de qué habló el predicador y no saben.
No prestaron atención a nada cuando estaban adentro, sus pensamientos estaban afuera, estaban en otras cosas, estaban distraídos, mirando para un costado, para otro lado. Entonces la enseñanza no tuvo cabida en ellos. Y a causa de que habla esta palabra, bautismos, que no es bautismo, sino bautismos, dice en el escritor, y muchos han pensado que si una persona y un creyente se bautizaba y después pecaba, que nunca más tenía oportunidad de arrepentirse. Entonces, fue hasta el extremo el desconocimiento de lo que esto es, que no bautizaban a los que creían. Lo bautizaban, le ofrecían bautizarlo cuando se daban cuenta que estaban por morir, para que no haya esa cosa que se bautizaran y después pecaran y no tenían salvación. Ha habido muchas situaciones a causa de esta palabra por el desconocimiento que hay. Pero este es el error, ¿no es cierto? ¿A causa de qué? De que se mantienen en los primeros rudimentos, que no crecen. El Evangelio, Dios nos llama a nosotros tal cual estamos, pero después nos da una muerte a todo lo que éramos y un nuevo nacimiento, a una nueva vida en un camino de perfección progresiva, que es el camino de santificación, hasta que el creyente aprende a caminar solo, para que después se haga apto para ayudar a otros. Esa es la misión. Amén. Pero si estamos siempre hablando y pensando en los primeros rudimentos, y estamos hablando, hace poco vino acá alguien que dice ser apóstol. Según él es un apóstol, y me dijo a mí, estando ahí en la oficina, estaba con otros pastores, hablando acerca de lo que pone en la mano, que algunos empujan. Yo, sería bueno que un día de esto, dice, nos sentemos, dice, hablar acerca de la imposición de las manos. Entonces yo le dije, mire lo que dice la Biblia, lea, dejando ya. Escúcheme, si la pone arriba, si la pone abajo, la Biblia dice que ponemos la mano sobre los enfermos y sanarán. El que la quiera hacer bien, que la haga; el que no quiera hacer, que no lo haga. Pero no vamos a perder el tiempo eso, porque vamos camino a una perfección. Ahí está, apóstol. Volver otra vez a presentarnos para hablar de los primeros rudimentos. ¿Por qué no hablamos de la vida? ¿Cómo se puede desarrollar esta vida que hemos recibido? Si ellos que tienen, según, ¿no es cierto?, la facultad de enseñar, están en los primeros rudimentos, ¿qué podemos esperar de los demás? Gloria sea su nombre. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora, esto no significa que vamos a dejar de lado esta doctrina. Nunca. Pero hay muchas cosas más hermosas que nos están esperando, que tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de servir, de adorar a Dios, con nuestras obligaciones para con Dios, para con la iglesia, para con nuestro prójimo. ¿Cuántas cosas hay? ¿No es cierto? Que el creyente que ha recibido la vida nueva, la vida eterna en Cristo Jesús, tiene que perfeccionar para ser mostrado, para ser exhibido, para deleite de nosotros mismos, el ver la obra de Dios en nosotros. Si dejamos los fundamentos y están siempre lo mismo y echamos sobre ellos los mismos fundamentos, no vamos a poder disfrutar de nada. Nunca se va a terminar la casa. Gloria sea a Dios. Pero hay hermanos que están en los primeros rudimentos. Por eso son criticones. Por eso están siempre señalando con el dedo. Ellos no faltan a los cultos. Son legalistas. No faltan a los cultos. Ellos vienen siempre. Ellos ponen la ofrenda, ponen el diezmo, pero espiritualmente no crecen nunca. No pueden enseñar a otros las cosas espirituales, los misterios escondidos a través del tiempo y las edades. No pueden descubrir, aún todavía no pueden llegar a entender que ellos como hombres son malos. No saben lo que significa morir y nacer de nuevo. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y dice la Escritura, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Orar por los enfermos. Tenemos conocimiento, justamente, si tenemos conocimiento del juicio eterno, de lo que le espera a la humanidad, de lo que
Dios nos ha librado a nosotros y todas aquellas cosas. Cuando más tenemos que servir al Señor, cuando más tenemos que preocuparnos por crecer, por aprender, para enseñar a otros, arrebatar a otros, así como nosotros fuimos arrebatados. Hasta que llegue el momento final, cuando tengamos que ir con el Señor, y bueno, como nosotros sabemos, Él pagará a cada uno, ¿no es cierto? Y entraremos en la eternidad con Él y nunca más tendremos los problemas que tenemos ahora. Se habrán acabado los problemas para siempre. Amén. Gloria sea a Dios. Ahora miramos nosotros el peligro que se corre cuando un creyente no crece espiritualmente. Por empezar, si en una familia que viene a la iglesia, que se congrega, ya sea el esposo o la esposa, no llega a crecer espiritualmente y el otro crece, empieza a formarse una división. El que no crece jamás podrá entender al que crece y nunca dará gloria a Dios por lo que Dios está haciendo con él. No, sino que siempre lo mira como un rival de él. Y cuando más crece, el que queda estancado menos lo entiende. El que crece va entendiendo la obra de Dios en los hermanos, en el carácter, en las cosas. El que no crece está siempre como un niño, señalando, porque esto, porque aquello, ¿qué tiene que ver? ¿Qué le hace? Y son los que siempre se terminan apartando. El que crece espiritualmente no se aparta jamás. Al contrario, el que va madurando espiritualmente cada día se acerca más a Dios, Dios se acerca a él. ¿Cómo se va a ir? No se va. Lo que se aparta son los inmaduros. Los niños, los inexpertos, los que hay que dar el leche todavía, los que no pueden, ¿no es cierto?, digerir el alimento sólido. Causan problemas en su familia, causan problemas en la iglesia, en la congregación. Porque siempre, ¿no es cierto?, ellos se están quejando de algo. Nunca están aptos para el servicio. Cuando hay que anotarse, los primeros que se anotan son ellos y los primeros en irse también son ellos, los primeros que abandonan. ¿Qué se creen? ¿Qué se piensan? Y bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Siempre están así, son los niños espirituales. Nunca soportan a nadie, no, ni ellos se soportan. Es tremendo no prestar atención a esto. Todos tenemos la obligación de crecer. ¿Qué pasaría si un niño, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si un niño, la madre le quiere dar los alimentos y él se niega a comerlo? ¿Qué es lo que hace? Se desnutre. ¿Y qué es lo que le espera? Es que se muera. Así pasa con los cristianos, que no se alimentan con el alimento espiritual, se mueren espiritualmente. Aunque andan caminando, no entienden más nada, no comprenden más nada las cosas espirituales y lo único que hacen como carnales es juzgar a los demás. Todo está mal, todos son malos, ellos son los únicos buenos. No pueden aconsejar a nadie porque siempre están mirando los defectos. Nunca se reconocen ellos porque el hombre jamás se va a reconocer él. Es tremendo esto. Es necesario prestar atención por las cosas que Dios nos va enseñando, por las cosas que no han sido enseñadas. Hay hermanos que si usted le pregunta qué es la redención, no se lo sabe explicar. Hay hermanos que si le pregunta qué es la justificación, no se lo sabe explicar. Si le pregunta lo que es la regeneración, menos. Sin embargo, son las tres doctrinas base del Nuevo Testamento. Para alcanzar el crecimiento, la madurez espiritual, el que entiende la redención jamás se vuelve atrás. Primero porque entiende el valor de ella y lo que costó que él esté dentro de la iglesia. Segundo, porque mira la cruz y ve que todo fue vencido por Cristo. Y aunque a él lo tumbe el diablo, nunca lo va a vencer porque Cristo lo venció por él. Entonces cuando mira la cruz recobra fuerza en cualquier situación que se le presente, ya sea de salud, económica, en lo que sea. Está siempre confiando en aquel que venció al diablo, a la muerte y al mundo. Está seguro para el día que tenga que salir de este mundo, que él no va a tener que enfrentar personalmente a la muerte porque hubo alguien que la enfrentó por él y que ha vencido. La redención.
la justificación, su posición delante de Dios, que no le hace esconder la cabeza de Dios, sino levantarla y alabarlo y adorarlo por lo que hizo con él. La regeneración de saber que ya no es más ese hombre carnal, sino que Dios le ha librado de él, le ha dado una naturaleza espiritual. Gloria sea su nombre. La necesidad de ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor, de no quedarnos ahí. Sigue el escritor y en el verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento. Nosotros sabemos que para los hijos de Dios la salvación es eterna por medio de la fe. No es por obra que el hombre pueda hacer, sino es por lo que Cristo hizo en la cruz. Esto, hermano, tiene que quedar bien en claro, porque hay mucha confusión en estos tiempos. Hay pastores que enseñan que porque los hermanos son desobedientes que van a perder la salvación. Yo no me atrevería a decir una cosa semejante, porque esto es obra de Cristo en la cruz y que Dios ha aceptado todo lo que Cristo ha hecho. ¿Me entiende? Un hermano puede haber sido el más desobediente durante un año y después convertirse en el mejor ministro del Señor. ¿Quién hoy cuando lo ve desobediente puede asegurar que mañana no va a hacer otra cosa Dios con él? ¿Quién podría asegurar? Que podemos advertir el peligro que corre al ser desobediente y todas esas cosas, esa es una verdad como que estamos acá. Pero cuando vamos a hablar de salvación tenemos que tener cuidado, porque ningún pastor murió por las almas, sino que fue Cristo. Y no es que murió por alguno, murió por todo, de una vez y para siempre. Y su sacrificio permanece delante de Dios. Si en algún rincón del universo un hombre le dice a Dios que le perdone y Dios le llega a decir que no, Cristo se pone y le dice, Padre, yo he muerto por él. ¿Cuánto le alaba? ¿Cuánto le alaba? Bendito sea el nombre del Señor. Y es necesario, hermanos amados, que crezcamos en estas cosas. Que no andemos como niños, como los niños que están esperando que alguien lo castigue al otro cuando le hacen alguna cosa, ¿vio? Le hacen algo y está esperando hasta que la madre no castigue al otro hermanito, él no se queda tranquilo. No puede ser así con nosotros. Debemos ser maduros, hay cosas mucho más importantes, ¿no es cierto?, que pensar. La salvación es algo que se tiene que cuidar porque se corre un riesgo, eso es verdad. Y usted me dice, ¿se puede llegar a perder la salvación? Sí que se puede llegar a perder la salvación, si no la Biblia no diría cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Pero eso, ¿no es cierto? Tenemos que entender que la salvación es por la fe. Ahora vamos a ver, porque acá dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, y vamos a ver por qué. Porque dice que fueron, ¿qué? Gustaron la buena palabra de Dios. Quiere decir que estuvieron en la iglesia. Amén. Fueron iluminados. La palabra iluminado tiene que entender en el Nuevo Testamento significa por lo general aclarar. Decir que cuando nosotros vinimos, ¿no es cierto?, a este camino santo y nos fue iluminado para entender, conocer la verdad. Hemos visto los poderes del siglo venidero, sabemos lo que va a suceder, sabemos lo que le espera a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Hemos gustado del Espíritu Santo. Hemos oído la buena palabra de Dios. Nos ha sido dado conocer la verdad. La iluminación por medio del Espíritu Santo de Dios vino a nuestras vidas. Esto no significa que si un hermano peca, que ya no tiene más perdón. Muchos lo interpretan así. Pero no es así. La palabra recayeron tiene el significado de alguien que ha caído fuera del camino. Nosotros, los hijos de Dios, no caemos fuera del camino, estamos en el camino. Caemos en el camino.
Y cuando caemos en el camino, siempre Dios o alguien pasa y nos levanta. ¿Eh? No nos salimos del camino porque sí, es imposible salirse del camino. Por eso que muchos hermanos que se han apartado han pretendido hacer lo mismo que hacían antes, que se han vuelto a bailar, a fumar y a cuantas cosas. Ya para ellos nunca más ha sido lo mismo como antes de conocer al Señor. Y con el tiempo han vuelto otra vez a la iglesia. ¿Eh? Porque no podemos volver al mundo, ¿no es cierto? La única forma que volvamos a pertenecer verdaderamente al mundo es que Dios saque de nosotros lo que ha puesto, que es su espíritu. Entonces sí somos como uno del mundo, pero mientras el espíritu de Dios esté dentro de nosotros, seguimos perteneciendo a Él. Gloria sea a su santo nombre. Porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y esta traslación la ha hecho Dios, no la hacemos nosotros, Dios lo ha hecho. Así que si Dios no nos regresa al lugar que estábamos antes, nadie puede volverse. Hay una sola manera por la cual, ¿no es cierto?, Dios puede hacer esto. Gloria a su nombre. Y asimismo gustaron, dice, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento. Imposible que sean renovados. ¿Cuándo puede suceder esto con alguien que estuvo en la iglesia, que gustó la palabra de Dios, del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que como dice, gustó los poderes del siglo venidero, y que fue iluminado para entender la verdad, para entender lo que significa el mundo, para entender lo que significa el pecado, y que fue iluminado para entrar y estar en la iglesia, y recayeron, no dice cayeron, recayeron. Esa palabra, ya le digo, tiene el significado en este pasaje de alguien que cae fuera del camino. Este camino tiene una puerta. No se puede entrar por cualquier lugar. Hay una sola puerta para entrar a este camino. Y una vez que se entra por él, no se puede salir, sino se tiene que volver y salir por la misma puerta. No tiene lugar para entrar ni para salir de acá al cielo. Sino porque dice Jesús, yo soy la puerta. ¿Se da cuenta? Tiene que entender. Por eso la trampa del diablo, todo dice, los caminos conducen a Dios. No, Dios dice que hay un solo camino que conduce y es Jesucristo. Y ese camino tiene una puerta. Amén. Entonces, para salirse de ese camino y caer afuera, hay que volverse. Y salir por la misma puerta que se entró afuera. Gloria sea a Dios. Amén. Ahora, ¿quiénes pueden hacer esto? Sino aquellos que apostatan de la fe. La única forma que el creyente puede salirse de Cristo es que se vuelva un apóstata. Ahora, ¿cómo puede llegar a convertirse en un apóstata estando en la iglesia, escuchando los mensajes, la buena palabra, habiendo tenido el Espíritu Santo, habiendo sido iluminado para que pueda entender? Porque por eso estuvo en la iglesia, porque se tuvo que arrepentir, porque entendió, fue iluminado. Le dijeron que había una condenación, que había un juicio, le dijeron que había una vida eterna, una vida hermosa que venía, todas estas cosas, por eso se metió adentro. ¿Y cómo es que cayó fuera del camino? Para caer fuera del camino se tiene que haber salido afuera. ¿Cuál es la única forma que alguien se vaya fuera de este camino? Es que deje de creer. Ahora, ¿cómo puede llegar a no creer? ¿Cómo puede ser posible? Si había gustado todas estas cosas, ahí está. ¿Por qué el escritor de los Hebreos comienza este capítulo 6 diciendo, dejando ya, vamos camino a la perfección? ¿Por qué es que anuncia, ¿no es cierto?, que no deben quedarse en los primeros rudimentos? Porque ahí está el peligro. Eso es lo que hablamos recién. Los que crecen espiritualmente jamás se vuelven atrás. ¿Quiénes son los que se vuelven atrás? Los que se quedan en los primeros rudimentos y ven a otros crecer y ellos, ¿no es cierto?, empiezan a engendrar cosas en su corazón hasta que llega un momento como después ya no lo pueden comprobar con su vida porque no se preocuparon por esto, empiezan a negar la fe. No, son todas mentiras, son toda pavada, no es así. Y cuando menos piensen se volvieron apóstatas y están afuera. Eso que cayeron, eso que se salieron y recayeron, eso es imposible que el Señor le vuelva a conceder que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ya lo hizo una vez y para hacerlo otra vez Cristo tiene que ser crucificado nuevamente.
Si Dios le había dado creer. Tienen que entender. Este es el peligro que corren los que son desobedientes. Pero para eso tiene que dejar de creer, tiene que apostatar de la fe. Esto no es para los que son hijos de Dios. El hijo de Dios no apostasta de la fe, sino que cada día crees más en su Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que son de Él no hay condenación, la salvación es eterna. Pero hay quienes pueden llegar a causa de no crecer espiritualmente en volverse atrás. Ese es el peligro que corren. Por eso es que no enumera. No vamos a estar siempre diciendo con la doctrina esa, con el bautismo. Escúcheme, tenemos que ir adelante. Tiene que haber una perfección donde moldee su carácter, donde conozcan más a Cristo, donde Cristo sea más revelado a ustedes. Conozcan, ¿no es cierto?, las cosas maravillosas que tienen. ¿Para qué? Para que nunca los tumbe el diablo y para que nunca se vuelvan atrás. Esto los lleva a crecer en la fe, a creer cada día más, que el que conoce a Dios confía cada vez más en Él. Pero ¿qué pasa si se quedan? ¿Qué pasa si ven a otro cambiar el carácter y ellos no? ¿Qué pasa si empiezan a jugar a todo y lo ven todo como malo? ¿Qué pasa? Con todo esto, ¿quién podría decir de que Dios no perdona a alguien que se arrepiente? Pero sin embargo, mire qué dura es esta palabra. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ahora piense usted, ¿cómo será dejar de creer? El que deja de creer no quiere arrepentirse después. El que nosotros nos hayamos arrepentido es a causa de que Dios lo concedió al hacerlo. Eso tienen que entender. Todos los que estamos aquí esta noche tienen que entender. Si no hemos arrepentido una vez, es porque el Espíritu Santo impartió esa fe para creer lo que oíamos y hemos podido huir. Si Dios no lo hubiera concedido eso, no lo hubiéramos logrado. ¿Qué hay una vez que esto sucedió? Y después, ¿no es cierto?, hemos gustado como estar en los cultos, alabar, cantar, oír la buena palabra, ¿no es cierto?, entender las cosas que van a pasar, los juicios que van a suceder, todas aquellas cosas. Y después de haber entendido, porque iluminado significa que les fue aclarado, que tuvieron conciencia, que tuvieron consciente de que era así. No que tuvieron una información, no, aclarados, iluminados, dice. Y esa palabra significa aclarar en este pasaje. Es decir, que trajo a la claridad todas estas cosas como para que entendiera que eran así. Y aún a pesar de todo, se salieron del camino, se fueron para afuera, negando lo que habían oído y lo que habían creído. Ahora, al negar, al volverse un apóstata, no cree. ¿Cómo hace Dios para hacerlo otra vez que vuelva a creer para que se arrepienta de nuevo? Dice, imposible. Si ya lo hizo una vez. Por eso es que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Este mismo escritor es el que dice eso. Entonces, ¿a qué nos llama la reflexión esta palabra? A que, como dice Pablo, que debemos prestar atención y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque es algo maravilloso que Dios nos ha concedido creer a nosotros. Nosotros nos detenemos y pensamos, ¿cómo es posible que alguien que haya estado, que haya sido iluminado, que haya conocido todas las cosas, se haya vuelto atrás? Yo he conocido uno personalmente, no pertenecía a esta iglesia, y muchos hermanos de este lugar lo conocieron. Acá en el barrio Trujuy. Estuvo en la iglesia Luz de Damasco, estuvo en la iglesia del pastor Torre, y estuvo por un buen tiempo. Y testificaba, y yo he hablado personalmente con él, y hasta estuvo de obrero en una iglesia. Después pasó un tiempo, no sé, estaba afuera. Después un día pasé por su casa y tenía un cartel que decía el 666. Pasó un tiempo, se volvió a la macumba. Un día estaba sentado en la puerta de su casa y vino uno y le pegó 3 tiros. Pero no estuvo en la iglesia, sí que estuvo. Sí que gustó de todas las cosas. ¿Y cómo es que se volvió al diablo?
¿No sabía él que el diablo era el enemigo de los hombres, del alma del hombre? Sí que lo sabía. ¿Y cómo que se fue a ser un ministro de él? Ese apostató de la fe. A eso Dios no le concede que se puedan arrepentir. Otro caso. Un hermano que se congregaba en esta iglesia, vivía a 3 cuadras de acá. Dios lo sanó de una enfermedad incurable. Cuando los médicos no le daban vida, Dios lo sanó, lo bautizó con el Espíritu Santo en este lugar y tuvo un tiempo. ¿Sabe lo que hizo? Trajo curandero para que le curen la casa. Le pagó y todavía le dijo, mire, yo lo traigo a usted, yo soy evangélico, le dijo. Pero a usted yo no tengo nada que ver, yo le pago, usted cúreme la casa. Yo le exhorté, ¿sabe cómo se enojó cuando le exhorté? ¿Cómo va a ser semejante cosa? Está diciendo que el diablo le está pidiendo una bendición al diablo y no está creyendo en Cristo y encima le pagó. Ahora, ¿qué es eso? Cuando una persona llega a pensar que le puede bendecir el diablo más que el Señor, ¿qué cree que es? Hermano, ¿qué cree que pasa adentro? ¿Puede decir que tiene fe en Cristo? Cuando ha aprendido que Cristo venció al diablo allá en la cruz, que el diablo no tenía sometido, que nos llevaba al infierno, le fue a pedir un favor al diablo, entonces no creyó, dejó de creer. Para él el diablo era más bueno que el Señor. ¿Sabe lo que pasó con él? Todo acá sabemos. Se pegó un tiro, se murió. Nadie que se suicida puede tener salvación. ¿Pero estuvo acá en la iglesia? Sí. ¿Gustó la buena palabra? Sí. ¿Predicó a otros? Fue el que le predicó al hermano Sánchez, lo trajo acá y lo dejó en esta iglesia. En la iglesia de San Pedro había una hermana a la par de la iglesia, esposa de uno de los hermanos que son los dueños de la casa donde se hacen los cultos en San Pedro. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Se apartaba cada vez que quería, se iba a bailar, jugaba con el evangelio. La última vez se apartó. ¿Pero por qué se apartan? Porque no crecen. Si siguen teniendo deseo del mundo es porque no crecieron espiritualmente, no le conocen al Señor. El que empieza a conocer al Señor no se va más de Él. Es lo más delicioso, lo más hermoso que se puede imaginar. El que aprende a conocerle, le aprende a amar y no quiere separarse de Él nunca. Esta hermana se apartó después de que tantas veces les hablamos y cuántas cosas. Entró a jugar con su salvación. Se iba a bailar, cuántas cosas hacía. Se burlaba. Después, ¿sabe lo que hizo? Se separó de su marido. Se fue a vivir con otro. No sé qué es lo que pasó, la cuestión que se envenenó y se suicidó también. Gloria sea a Dios. ¿Ve el riesgo que se corre al no crecer espiritualmente? Un hermano que crece espiritualmente jamás se aparta del Señor. Es imposible hacerlo. Se hace su esclavo, se hace su prisionero. No quiere moverse de Él. Por más situaciones que vengan, por más tormentas, eso es lo que el Señor dijo y habló de los 2 cimientos. El que edifica sobre la roca, edifica, dijo, no pone, no, edifica sobre la roca. La roca es el fundamento y empieza a crecer y hace la edificación por más lluvia, río, viento que venga, aunque peguen con ímpetu, nunca lo va a tirar. Gloria a Dios. Saltaremos, gritaremos, nos enojaremos, cuántas cosas, pero después reaccionamos y seguimos de largo para adelante. Pero nunca volvernos atrás a apostatar de la fe. Ahora, qué tremendo pensar en esto. Gustaron, fueron iluminados. Mire cuántas cosas dice. Gloria sea al Señor. Porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Mire cuántas cosas.
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿Cómo puede ser que hayan recaído? No le dieron importancia a estas cosas. No se preocuparon, la tuvieron a menos. No crecieron. Cuando menos pensaron, se salieron otra vez por la misma puerta que habían entrado y ya no pudieron entrar más. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora dice que estos que apostatan de la fe, es imposible que Dios les vuelva a conceder que se arrepientan. ¿Y qué significa esto? Si una persona no se arrepiente, no le he dado a arrepentirse, ¿cómo le van a perdonar? Porque no pueden, ¿qué dice? Crucificar para sí mismo otra vez al Señor Jesús y ser puesto a vituperio. Ya fue el Señor puesto a vituperio. Ya fue crucificado. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado con las cosas que hacemos. Tenemos que tener cuidado cuando tratamos mal a nuestros hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que estamos haciendo. Porque el valor de esto no se lo ganó ningún hombre sobre la tierra, sino que lo compró Cristo con su sangre y con su vida en la cruz, habiendo recibido Él en su cuerpo los juicios de Dios que tenía que hacer sobre toda la humanidad. Molido fue por nuestras rebeliones. Molido. No, como dijo Pablo, esto no fue hecho en cualquier rincón. Esto costó un precio tremendo. ¿Cómo no hemos de entender el valor que tiene esto y de cuidarlo y de preocuparnos por algo tan tremendo? ¿Quiere alguien volver atrás y volver allá al mundo y que el diablo sea su amo y después quiere ir al infierno después de haber conocido que hay una ciudad de oro esperándole, una paz eterna que sobrepasa todo entendimiento en la presencia de Dios? ¿Por qué mirar los problemas? ¿Por qué mirar los defectos de los hermanos cuando hay una perfección para cada uno de nosotros? ¿Por qué no anhelar que todos seamos perfeccionados? ¿Por qué no anhelamos alcanzar, ¿no es cierto?, esta madurez que Dios habla en su palabra para nosotros? ¿Por qué no apoderarnos de esta vida preciosa, maravillosa, para que la disfrutemos, la gocemos y le enseñemos a otros a hacerlo? Vamos a estar mirando todavía si hay que bautizarse o no, si tenemos que poner las manos o no, y hablando de lo que éramos antes, no somos más ya. Hablemos de lo que somos ahora, eso nos edifica. Hablemos de lo que somos ahora. No traigamos a la memoria las obras muertas. ¿Qué importa? Eso fue un tiempo en que éramos esclavos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. Hablemos de las cosas que tenemos, de las que nos están esperando, porque hacia ahí vamos. Ya demasiado con saber lo que hemos sido, pero la gloria sea para Dios, que no somos más ya lo que hemos sido, que hemos huido de la corrupción del mundo a causa de los malos deseos, de las concupiscencias, ya que hemos sido mudados a otro hombre, a un hombre espiritual, y nos hemos desligado de este hombre carnal. Vamos rumbo a ¿dónde? A la patria celestial, de donde somos. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero si no progresamos, si no hay un progreso en nuestra vida espiritual, si nos quedamos, ¿no es cierto?, con los primeros fundamentos, corremos el riesgo que en cualquier momento, en vez de ir hacia arriba, nos salgamos para atrás, nos volvamos atrás. ¿Quién se va para atrás y puede asegurar que va a volver? Una cosa puede llevar a la otra. Empieza por apartarse y después empieza por otras cosas y por otras cosas y por otras cosas. Su orgullo, su soberbia lo va haciendo desviar y puede llegar a hacer cosas, ¿no es cierto?, que nunca más le permitan volver a la iglesia. Si bien la salvación es eterna, todo lo que han creído, pero el hombre sí que la puede perder. Por eso es el error de quedarse estancado en los primeros fundamentos. Eso es lo que yo le hablaba los otros días. Lo que no entendieron las doctrinas básicas, las enseñanzas básicas cuando hablamos de un solo y nuevo hombre, hechura suya, el poder de la palabra, el propósito de su voluntad. Cuando hablamos de tantas cosas tan importantes del valle de sombra
y de muerte y tanta doctrina tan importante que hemos estado hablando, enseñando la sana doctrina, los deberes que tenemos y todas aquellas cosas, el valor que tiene el estar escrito en el libro de la vida, ya en que nuestros nombres estén en los cielos, ¿no es cierto? Tantas cosas que hemos enseñado y las vamos descuidando, entonces después no podemos pasar de la doctrina de abajo a la doctrina de arriba. ¿Ah? Si la intermedia la hemos dejado de lado y no la hemos aprendido, ¿cómo asimilamos las otras? Eso está pasando con muchos hermanos ahora. Nadie que no terminó siquiera la primaria puede ingresar a la universitaria. Si así son los hombres, ¿cuánto más en las cosas de Dios? ¿Eh? Pero bien que se preocupan por aprender las cosas secundarias y todo. ¿Y sabe para qué? Para hacer cosas que no tienen ningún valor. Y se pasan de la mañana hasta la noche, tienen que estar 4 o 5 horas en el colegio, gastan plata, ¿no es cierto? Tienen, ¿no es cierto?, que después pasarse otras tantas horas estudiando en la casa para algo que al final, ¿no es cierto?, si se descuida los lleva al infierno todavía. Pero las cosas de Dios no le dan importancia. No aprenderá nunca el pueblo de Dios a entender lo que tiene valor verdadero. Eso no significa que no van a estudiar, que no van a ir al colegio, pero sí significa que nunca han de descuidar lo que es eterno, lo que tiene verdadero valor, que son las cosas del Señor. Amén. Quedarse estancado en los primeros rudimentos, en los primeros fundamentos y en los primeros principios, y quedarse ahí nomás y convertirse en un hermano legalista y no crecer espiritualmente y no ver el progreso espiritual, corre el riesgo que en cualquier momento, por cualquier circunstancia, ¿no es cierto?, sea traicionado por su yo, se vaya afuera y llegue a cometer cosas, ¿no es cierto?, que le hagan que apostaste de la fe y que nunca más puedan regresar a este camino. Qué triste que será el día que esta gente despierta en el infierno y piense que una vez, como dice acá el escritor, fue iluminado, que gustaron del Espíritu Santo, fueron hechos participantes, gustaron de la buena palabra y tuvieron conocimiento de esas cosas que ya le estaban pasando y que se le había aclarado y que la iluminación del Espíritu Santo de Dios le trajo sabiendo que eso iba a pasarlo, y se salieron y se fueron, y en vez de alcanzar la vida eterna, alcanzaron la eterna condenación. Qué triste será para aquellos que, pudiendo haber huido, se dejaron engañar con ellos mismos. Esta no es obra del Señor, esto, porque es la voluntad de Dios que todo proceda al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos se salven, por eso pagó Él mismo el precio. Pero el riesgo lo corren aquellos mismos hermanos que tienen a menos lo que Dios ha hecho por ellos, que no le dan el valor que estas cosas tienen, que lo tienen demasiado en poco, lo que Dios ha hecho con ellos, que se pasan criticándose a sí mismos y criticando a otro. Y nunca se preocupa por crecer en el conocimiento del Señor, por hablar las cosas que lo edifican, antes de hablar aquellas cosas que critican y que no sirven para nada. ¿Cuándo irán a terminar los creyentes? ¿Cuándo irán a alcanzar esa madurez y terminar con lo que es cuento, chisme y todo aquello que en vez de edificar destruye? ¿Hasta cuándo será? ¿Quiere probar esto? Dios bendito, su nombre sea bendito para siempre. No deseo para esto para nadie. Ojalá que jamás alguien llegue a probar si esto es verdad. Que nadie vaya a querer caer fuera del camino. Porque ese es el significado de esta palabra, recayeron. Han errado el blanco. Han perdido toda dirección. Sin embargo, a los creyentes les fue dado el Espíritu Santo para ser dirigido en una forma perfecta en todo lo que hagan, en todas las cosas, para ser conducidos cada día hacia Dios, el Espíritu Santo. Sin embargo, hay miles de hermanos que rechazan esta dirección y se dirigen ellos mismos con sus propios instintos, con su propio pensamiento, con su propio corazón, porque yo pienso, porque yo opino, porque yo digo, porque yo creo,
y no van a lo que Dios dice. Lo que Dios dice a ellos les parece locura. Cuando menos piensen, se saldrán afuera. Irán a hacer cosas y hasta si no dejan que el Espíritu Santo lo guíe, el hombre por sí solo no puede nunca elevarse a Dios. El que nos lleva a Dios es el Espíritu Santo, por eso nos fue dado. Él es el que nos ilumina para que podamos entender todas estas cosas. Él es el que nos ilumina para que podamos huir de toda aquella trampa que el diablo ha puesto en este mundo para los hombres. El que nos ilumina cuál es la forma y la manera en que podemos alcanzar más de Dios, llegar hacia donde Él está, conocerle más, es el Espíritu Santo. Rechazar su guía y su dirección es suicidarse. Para que el hombre no le pase lo mismo que le pasó en el huerto del Edén, Dios le ha dado el Espíritu Santo para que nunca más fracase. El hombre que fracasa es porque quiere fracasar, porque Dios lo ha exaltado hasta lo sumo con Cristo. Le ha dado el honor de ser llamado Hijo de Dios. Lo ha hecho participante de su naturaleza divina y de su vida eterna y de su sabiduría. Si el hombre la busca, la encuentra. Y hay millones de hermanos que menosprecian esto, ni lo buscan, ni aun cuando son enseñados lo aceptan. Si alguno se cae fuera del camino, no hay forma de que sea renovado. Gloria sea a Dios. Entonces debemos cuidarlo, sí que debemos cuidarlo. Debemos preocuparnos por crecer espiritualmente. Tiene que ser una preocupación, habiéndonos dado Dios tantas cosas maravillosas. No preocuparse por eso es menospreciar lo que Dios ha dado. Es tener a menos. Es querer seguir siendo el mismo que han sido, con su mismo carácter, su forma de pensar, con su sabiduría, despreciando todo lo glorioso, maravilloso que Dios le ha dado. Gloria a su nombre. La salvación es por fe, es por gracia, y esto por medio de la fe, porque si no fuera por la fe, tampoco entramos a la gracia. Pero se puede perder la fe si ésta no se perfecciona. Por eso Santiago dijo, muéstrame tu fe por tus obras. Dice, aquel que tiene fe y no tiene obra, dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Me está escuchando? Eso dice Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Dice, pero ¿cómo? Si cree, tiene que obrar. Seguro, el que creyó tiene que obrar. No es una obra para ganar las cosas, es a causa de lo que ha ganado que obra. Porque lo que ha ganado se lo ha dado Dios por gracia. Y si ha creído, debe utilizarlo, debe desarrollarlo. Y Santiago dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? Lo que está escrito, y lo que quiere decir. Ahora, ¿qué necesidad tenemos, lo que tenemos, la luz del Espíritu Santo, de entrar en una situación como esta? ¿Por qué no crecer espiritualmente? ¿Por qué no querer conocer a un Padre tan amoroso como el que tenemos? ¿Por qué no querer ser un amigo íntimo, satisfacer el corazón de aquel que pagó un precio tan grande para llevarnos a la vida eterna? ¿Por qué? Eso significa que desprecia el señorío de Cristo para seguir haciendo uso del engaño del diablo, su enemigo. Tiene que tener cuidado con no vaya a ser cosa que alguien niegue al Señor. Hubo un tiempo en la iglesia, según la historia, cuentan algunos, después que pasó la persecución de Roma sobre la iglesia y que vino la paz, empezaron a encontrarse los cristianos y la pregunta era, ¿negaste al Señor? Porque para salvarse en aquellos días tenían que negar al Señor. Y si alguno había negado al Señor, no lo admitían nunca más. Salvar su vida a costa de negar a Cristo, el que se negó a sí mismo y pagó el precio para salvarnos a nosotros, es terrible esto. Es terrible delante de Dios esto. Téngalo presente.
No vaya a ser cosa que un día niegue al Señor para salvar su vida. Porque el que quiera conservar su vida la perderá, más el que la pierda por causa de mí la hallará. Amén. Así que, hermanos míos, les exhorto a no quedarse en los primeros rudimentos, a poner diligencia en todas estas cosas que Dios nos ha dado y a crecer espiritualmente, a buscar tener ese progreso espiritual que necesitamos todo para lograr y disfrutar de esto tan maravilloso que Dios nos ha dado. No vaya a ser cosa que un día nos deslicemos a causa de esto, a causa de tener a menos. No vaya a ser cosa que seamos traicionados por nuestro propio corazón, después el diablo nos engañe y nos encontremos con que ya no creemos más. Qué triste debe ser. Bendito su nombre. Qué triste debe ser dejar de creer. Alabado sea su nombre. Amén. Porque es imposible que aquellos que fueron iluminados, que se le aclaró todo, que gustaron del Espíritu Santo, que gustaron, que fueron participantes del Espíritu Santo y que gustaron de la buena palabra, de los poderes del siglo venidero, que entendieron lo que significa el juicio eterno y todas aquellas cosas, lo que significaba el bautismo y todas estas cosas tan hermosas que Dios nos ha dado, que después se salgan del camino, caigan afuera de él y ya nunca más se les dé la oportunidad de arrepentirse. Porque no puede ser Cristo crucificado otra vez. Esto es una sola vez. Cristo fue crucificado una sola vez y esto le he dado una sola vez a los hombres. No tiene nada que ver con lo que a veces nosotros hacemos alguna falta y después nos arrepentimos. No tiene nada que ver con esto. Estamos hablando, la única forma de perder la salvación es que pierda la fe. Esa es la única manera en que un creyente puede perder la salvación, es que pierda la fe, que pierda el premio, que se pierda de ser la esposa de Cristo, que no lo vea al Señor como dice, sin santidad nadie verá al Señor, y todas aquellas cosas, que tenga que recibir en su cuerpo juicio por causa de haber pecado, todas esas cosas, pero la salvación es eterna para los que creen. Que uno peque, que cometa error y haga cosas no significa que perdió la fe. El que llega a perder la fe nunca más se puede arrepentir. No le es dado volver a arrepentirse, porque para que se vuelva a arrepentir tiene que morir Cristo otra vez y ser expuesto a vituperio. Y dice, imposible. La palabra imposible es que no hay forma ni manera de hacerlo. Así que no hay forma ni de buscarlo. Una vez que esto pasó, pasó y es para siempre jamás. Que no suceda con ninguno de los que estamos aquí. Esto sirve para estar advertido y el peligro que se corre al no crecer espiritualmente. Y para entender lo que significa este pasaje, para aclarar a muchos que porque alguien peca, una vez me acuerdo, un hermano cayó en adulterio, no de esta iglesia, de otro lado, y vino un anciano de la iglesia y me dijo, este ya no tiene más salvación, y me explicaba este pasaje. Yo dije, eso no es así. Eso no es así. No porque alguien cayó en adulterio ya no tiene salvación. ¿Y si se arrepiente? Acá está hablando de aquellos que no pueden arrepentirse. No les he dado que se vuelvan a arrepentir. Si alguien se arrepiente es porque todavía cree. Pero acá está hablando que sean renovados para arrepentimiento. Y decir que no pueden arrepentirse porque no creen más, no se arrepiente. Cuando uno no cree, ¿cómo se arrepiente? ¿Quién es el que se arrepiente? El que cree. El que cree dice, sí, se da cuenta que hay un juicio, que hay esto, que hay aquello, que Dios puede perdonarle, cree y se arrepiente. El que no cree no se arrepiente nada. Para que nosotros podamos hacerlo, Dios nos ha dado el creer, la fe. Al oír la palabra nos impartió fe. Eso es lo que es imposible, que se vuelva a hacer aquello que una vez que lo tuvieron, se volvieron atrás, se apostataron de la fe. Son apóstatas, le llama la Biblia. Para ellos es imposible. Yo no creo que esto vaya a pasar con algunos de los que estamos acá, pero piense que estuvieron adentro también, como estamos todos nosotros hoy, y gustaron del Espíritu Santo, de la buena palabra, y tuvieron conocimiento y fueron iluminados de todas las cosas.
Sin embargo, dice que recayeron. Seria advertencia de la palabra de Dios a todos nosotros, para no quedarnos estancados en los primeros principios, sino a buscar esta madurez, este crecimiento que le hace bien a usted, a la iglesia, y lleva gloria para Dios y a este mundo. Amén. Nos ponemos de pie.